Misterios, teorías, hechos insólitos, crímenes y todo lo que no puedes imaginar. Bienvenidos al Archivero de lo Extraño. Bienvenido a Expediente 921. Imagínate estar viendo televisión a altas horas de la noche, tranquilo, descansando, tal vez sea un viernes, sea un jueves, todo de lo más, pues, normal, ¿no? Estás viendo tu canal de confianza, viendo tu serie favorita que solo pasa en esas altas horas de la noche. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, notas un comportamiento extraño en la televisión. Ves una señal ininterrumpida y comienzas a notar que dentro del canal comienzan a pasar no un programa, sino un video extraño que tiene mensajes tan aterradores que te deja pensando qué rayos acabas de ver. Muy buenas tardes y sean bienvenidos al Archivero de lo Extraño, nuevamente acompañándolos como todos los jueves con un tema muy pero muy interesante aquí en Expediente 921. Soy Roberto Camaño, su investigador de confianza, trayéndole un tema muy interesante, como todas las semanas. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que para mí en lo personal me llama bastante la atención. Imagínate estar en tu casa viendo la televisión y notas algo extraño dentro de toda la programación. Notas que hay algo que no debería estar transmitiéndose o algo que esté en el aire que desencaja completamente con la imagen del canal. Y notas que hay algo extremadamente extraño, aterrador y perturbador. Así que antes de continuar vamos a escuchar eso, lo que yo trato de explicarles. Eso que estamos escuchando en el fondo es algo que se llamó el incidente de Wyoming o la interrupción de Wyoming. Es un caso menos conocido de la intrusión de señal de televisión, a lo que popularmente se le llama secuestro televisivo. El 12 de abril del año 1987, en altas horas de la noche, notaron algo muy extraño en la señal de WGN-TV en Chicago. A mediados de la noche se vio una imagen acompañado de un audio muy pero muy extraño. Una frase que decía presentación de un número que tenía por nombre 333333, repetido consecutivamente, acompañado de lo que fue una cabeza flotando en varias direcciones, una cabeza sin cuerpo, algo que estuvo pues aterrorizando a los televidentes que estuvieron viendo esa señal a esa hora de la noche. Esa interrupción marcó un precedente dentro de la misma historia de la televisión como tal. Por muchos años se discutió si esto, lo que acabo de relatar, era verdad o era mentira. Imagínate estar normal y solo ver mensajes subliminales dentro de la pantalla en el canal que estás normalmente pues acostumbrado a visitar. Un número de teléfono que no parece tener sentido y que solo se repite tras la pantalla. Líneas entre negras, blancas, grises y un color casi plateado que te desenfoca completamente. Algo hipnotizante, algo que poco a poco se va adentrando dentro de tu cuerpo y sientes cómo te invade el miedo. El mensaje que podían encontrarse dentro de esta señal decía en español: pueden ver con sus propios ojos lo que está sucediendo. Esa frase, acompañada de la música tan tenebrosa y tétrica que acompañaba ese video, aterrorizó a más de uno que dicen que pudo ver lo que estaba pasando. El impacto, aunque esta interrupción fue algo breve y sin un contenido como tal tan aterrador o simplemente inquietante, el mensaje críptico generó especulación. Algunos creyeron que trataba de una advertencia sobre la censura o manipulación mediática, mientras que otros lo consideraron una simple broma. Nunca se identificó a los responsables debido a que se seguía discutiendo si esto de lo que le estoy relatando ahorita mismo en verdad ocurrió.
Pero aún así es interesante ver cómo los secuestros televisivos se formó o se pasó de moda en esos años de los 80 y también principios de los 90. Mensajes crípticos que mantenían un significado profundo que llamaba la atención a las personas curiosas a querer investigar más y más y de lo que en verdadmente significaba ese mensaje. Pero si les dijera que este solamente es la punta del iceberg de lo que les vengo a traer el día de hoy, porque no solo vamos a hablar del incidente de Wyoming, como acabamos de escuchar, sino que también vamos a hablar de otros casos de secuestros televisivos que pasaron en la televisión americana. Uno de ellos fue el secuestro de Max Headroom del año 1987. Pero posiblemente el nombre Max Headroom pues se le llame mucho la atención, ya que este era un personaje de una serie televisiva que pasaban por los años 80, donde se trataba sobre un investigador y bueno, su rostro se volvió un poquito pues icónico para las personas que veían esas series en esos años, pero también fue recordado por lo que pasó mucho tiempo después de la transmisión de su serie, que llamó la atención a más de uno que estuvo viendo la televisión. Como hablamos, en el año 1987, específicamente el 22 de noviembre en Chicago, Illinois, se pasó una primera interrupción a las 9:14 p.m. del canal WGN TV, donde se pasaba durante toda la programación, durante unos cuantos minutos, un personaje con la máscara de Max Headroom que ahorita mismo estamos viendo en el fondo, y también vamos a estar escuchando un poquito lo que eso mismo, vamos a escuchar ahora exactamente qué era lo que decía este extraño personaje. Esta primera interrupción que acabamos de escuchar era un personaje simplemente hablando de cosas extrañas que las personas, en primer lugar, cuando lo vieron, no tenían pues conocimiento como tal o simplemente se quedaban confundidos. Estamos hablando de un personaje que atrás de él se ven unas líneas que se van moviendo de una forma muy extraña de arriba hacia abajo, mientras el personaje comenzaba a decir cosas que no parecían tener sentido a primera vista, pero cuando profundizaba más y más se daban cuenta de que tiene un significado algo profundo y al mismo tiempo pues perturbador. Recordar que este solo fue la primera interrupción que hizo pues este señor a las 9:14 de la noche, pues la señal solo duró unos cuantos segundos antes de que los ingenieros restablecieran y tomaran el control. Pensarán, bueno, esto fue lo primero que pasó, no pasó más nada, pero a las 11:15 de la noche del mismo día se dio una segunda interrupción en el canal WTTW del canal PBC. Durante la emisión de un episodio de Doctor Who, la señal fue secuestrada nuevamente y esta vez el intruso estuvo en una pantalla por casi 90 segundos durante la transmisión. El personaje, como ya se los dije, tenía una máscara de Max Headroom y haciendo movimientos un poco erráticos, donde decía unas frases que podían no tener sentido a primera vista, pero las personas que estaban más metidas en este mundo del entretenimiento, al mismo tiempo con la actualidad política que se vivía en esos años, pudieran entender más o menos pues lo que estaba haciendo. Al mismo tiempo, el señor se estaba divirtiendo lanzando referencias de la cultura pop que pasaban en esos años. En un momento se bajó los pantalones y fue azotado con una matamoscas por alguien fuera de cámara. ¿Cuál fue el impacto que generó este extraño incidente? Pues no se identificó los responsables y la FCC o la Comisión Federal de Comunicaciones nunca logró dar con los culpables de este secuestro televisivo. Se cree que los perpetradores utilizaron un transmisor potente cerca de las antenas de la WTTW que ayudaron a poder mantener bajo el control durante unos cuantos segundos la transmisión de dicho canal. Algunas teorías sugieren que pudo haber sido obra de los empleados descontentos de la WGN TV o simplemente bromistas con conocimientos técnicos que, aburridos de su día a día, se les ocurrió la magnífica idea de simplemente secuestrar la transmisión y hacer lo que se les pegó, pues por así decirlo, la gana para hacer y dar un mensaje algo extraño y simplemente por mero diversión, pero dándole un dolor de cabeza a todos esos técnicos que estaban tratando de ver quién rayos había metido en su señal y quién era el responsable de este tipo de hechos
que pasó para la historia y lo hemos visto referenciados en muchas series y en muchas películas y se formó una leyenda completa alrededor de este incidente de Max Headroom. Ahora, vamos a movernos al año 1986, un año antes. Vamos a hablar de la interferencia de Captain McKnight. A diferencia del caso de Max Headroom, este secuestro sí tuvo un responsable identificado y se dio el 27 de abril del año 1986 en la señal de HBO. John R. McDowell, un ingeniero de satélites, interrumpió la señal de HBO durante 4 minutos. Mostró un mensaje en letras blancas sobre fondo negro que decía "Good evening HBO from Captain McKnight, $12.95 al mes, no way". ¿Qué trató de decir con esto? Pues protestaba el costo tan elevado que tenía el canal de HBO en aquellos tiempos, pues para dar un contenido no tan de calidad estaban cobrando muy caro y eran de esos canales que literalmente si lo tenías en tu televisor en aquellas épocas era el significado de que eras una persona de alta clase, que tenías acceso al contenido premium, por así decirlo, de la televisión estadounidense. Fue identificado, obviamente, y arrestado y recibió una multa de $5,000 y fue sentenciado a 1 año de libertad condicional. A diferencia del caso de Max Headroom, este señor sí recibió pues el castigo que dictaba la ley en aquellos años. Hay que recordar que es ilegal, no solamente en Estados Unidos, sino en todos los países del mundo, interrumpir la señal de comunicaciones para poder pues dar un mensaje, porque eso viola la libertad de transmisión de lo que son series de televisión, de noticias, etcétera, etcétera y etcétera. Fue uno de los primeros casos conocidos de la interferencia deliberada con fines de protesta en televisión por satélite. Como vuelvo y les repito, el motivo principal por el que este señor hizo lo que hizo simplemente fue para quejarse del alto costo que tenía la suscripción al canal de HBO en aquellos años. No era un canal pues tan conocido por la calidad, sino por algunos adelantos de algunas películas, de algunas series que uno podía ver y que no se podía ver en otros canales si no es en HBO. Pero aún así el costo era tan alto que algunas personas pues lo tomaron como que si tú tenías HBO en tu casa, pues eras digno de hacerte llamar el ricachón del vecindario. Pero ahora, moviéndonos del año 1986, vamos a movernos aún más atrás y para eso nos vamos al año 1977 en el mensaje extraterrestre de Software Television. Uno de los incidentes más extraños y misteriosos de secuestro de señal, que muchos creen que pudo haber sido una broma elaborada en un intento de difundir un mensaje entre comillas espiritual. Se dio el 26 de noviembre del año 1977, pero a diferencia de los casos anteriores, se dio en el Reino Unido. Durante una emisión de noticias de Software Television, la señal de audio fue interrumpida. Apareció una voz, supuestamente de un ser llamado Brillon, representante del Comandancia Galáctica de Ashtar, quien decía que tenía un mensaje para todas las personas que estaban viendo la televisión en aquel momento. El discurso instaba a la humanidad a buscar la paz y detener el desarrollo de las armas y prepararse para un futuro camino de la iluminación, vendiendo que el futuro se podía encontrar con la paz y siempre y cuando se interrumpía el proceso de creación de armas, no solamente de fuego, sino también biológicas. Y eso conmocionó a más de uno, pues pensaron que el mensaje era dado por la misma televisora y no se dieron cuenta que durante pasaba la transmisión de las noticias, pues en realidad era una persona que se coló durante la transmisión en el audio solamente para poder dar un mensaje pacifista, por así decirlo. ¿Cuáles fueron las reacciones que tuvieron las personas que vieron eso? Pues la televisión atribuyó el incidente a una interferencia deliberada, pero al igual que el caso de Max Headroom, tampoco se encontró el responsable. Algunos creyeron que era un engaño bien orquestado, mientras que otros tomaron como una real transmisión de los extraterrestres. Es decir, que ese mensaje pacifista no venía de nada más y nada menos que esos vecinos del tercer tipo que muchas veces hemos hablado en este segmento. Ahora vámonos a movernos a Polonia en el año 1985 en el secuestro de TV. ¿Qué pasó? Un grupo de activistas del movimiento Solidaridad interrumpió la señal de televisión estatal para mostrar mensajes contra el gobierno comunista. Aquellos tiempos Polonia estaba hasta cierto punto bajo el control de ese régimen comunista y las personas hartos de ese régimen lo que hicieron fue dar un mensaje contra el gobierno, dando lo que se diría ese grito de libertad de lo que ellos pedían para poder vivir una vida normal sin tanto ajetreo a nivel económico.
Lo que hicieron fue literalmente interrumpir la señal que se estaba pasando en ese momento para dar ese mensaje de una forma tan pero tan agresiva que llamó la atención a más de uno y, por así decirlo, pues despertó un pánico colectivo de qué era lo que realmente estaba pasando en el país en aquellos años. El impacto fue una de las primeras interferencias televisivas que fueron motivados por nivel político en Europa del Este. Hay que recordar que el mensaje anterior fue dado contra el proceso de la creación de armas y las otras dos veces anteriores, uno fue por una pelea por suscripción de HBO y otro simplemente por hablar de referencias de culturas pop y al mismo tiempo hablar de cosas sin sentido. Este tuvo como, por así decirlo, un motivo aparentemente, por así decirlo, positivo de hablar contra el régimen que pasaba en aquellos años. Es muy interesante ver cómo las personas pueden utilizar la tecnología para crear este tipo de situaciones que es muy difícil de hacer. Estamos hablando de interrumpir la señal de una televisora que puede estar dando noticias, que puede estar dando alguna serie, alguna telenovela, algo, un deporte. Interrumpirlo durante una transmisión activa para poder dar un mensaje, aunque sea unos cuantos segundos. Hay que recordar que estas televisoras tienen, como por así decirlo, un departamento de seguridad que trata de monitorear de que ningún intruso se pueda colar en la transmisión de su programación. Pero aún así estas personas lograron sobrepasar esa barrera y poder dar un mensaje de una forma tan efectiva que impactaron a más de uno. Pero este no es el último caso que vamos a hablar. Vamos a hablar de uno muy reciente en el año 2013 que se le conoció como el caso del Zombie Alert en Montana del año 2013. ¿Qué ocurrió? En la señal de un canal de Montana fue interrumpido con una alerta falsa de invasión zombie. La causa fue un error en el sistema de emergencia que permitió que se transmitiera el mensaje accidentalmente, lo que hace pensar ¿qué estaban pensando los técnicos cuando tenían a su poder este mensaje de una invasión zombie dentro de su base de datos? ¿Qué estaban intentando hacer? ¿Será que simplemente por diversión crearon esto y lo único que quisieron fue reírse un poco de lo que estaba pasando alrededor? ¿O en realidad simplemente fue algo elaborado para poder dar un matiz, algo diferente a su programación? Pero hay que pensar que es una forma muy absurda de llamar la atención de un canal. Estamos hablando de literalmente dar un mensaje erróneo de lo que realmente estaba pasando. Estamos hablando de invasión zombies. Si uno de ustedes llegaran a recordar que uno de los primeros temas que se tocó aquí en el segmento de Expediente 921 fue lo que pasó en la Batalla de los Mundos, donde una señal de radio en vivo supuestamente transmitió lo que fue una invasión alienígena en aquellos años que aterrorizó a todas las personas. Pero eso ocurrió muchísimos años antes de lo que pasó en el año 2013 con este canal en Montana. Algo así parecido, pero lo que llamó muchísimo la atención es que ahora no estamos hablando de alienígenas, sino que estamos hablando de zombies. Esos seres que parecen estar muertos, pero al mismo tiempo sí lo están, pero al mismo tiempo no lo están, que para algunos es su género de película favorita, pues se volvió, por así decirlo, un meme dentro de esta televisora, que aún sigo pensando qué estaban pensando ellos cuando tenían en sus bases de datos esta alerta de una invasión, que la verdad conmocionó más de uno en aquellas épocas y creó una pequeña histeria dentro de los televidentes, a tal punto que se formó un revuelo en ese lugar y tuvieron que salir las televisoras a pedir disculpas por este accidente, por así decirlo, de esta alerta que en verdad, si yo fuera una persona que no tuviera acceso a internet y pasara algo así, yo también me lo creería. Pero los secuestros televisivos han variado desde simples bromas hasta intentos de protestas o mensajes enigmáticos que algunos han llegado a despertar la curiosidad de las personas que les encanta este mundo de lo que son los hackeos, de lo que son interrupciones televisivas, radiales, inclusive de cine, que nos hace pensar que muchas veces estas personas lo hacen por tener un motivo que posiblemente sea para pasar el tiempo o para dar un mensaje positivo en contra de algunas injusticias, por así decirlo. Como el caso de Max Headroom, que sigue sin resolverse hasta el sol de hoy, que ha estado alimentando el misterio y las personas que han estado obsesionadas con este caso siguen preguntándose ¿por qué? ¿Cuál fue la necesidad de hacer algo así? ¿Y qué era lo que exactamente quería dar con su mensaje sin sentido? Otros, como el Captain McKnight, que demostraron la vulnerabilidad de los sistemas de transmisión,
con la digitalización y la seguridad que se contaba en aquellos años para poder salvaguardar las señales que pues producían estos noticieros o estos canales de televisión. Estos incidentes son menos comunes, pero han dejado una marca en la historia de la televisión que aún es digno de estudio. Saber cómo es posible poder interrumpir de manera tan precisa por una cuestión muy corta de segundos la transmisión de un canal que siempre está en vivo 24/7. Es completamente interesante y es uno de los temas que a mí en lo personal me ha llamado mucho la atención. Yo que soy pues estudiante de producción audiovisual y siempre he tenido como esta fascinación por este tipo de casos que la verdad llama mucho la atención. Eso nos deja pues, a pensar o reflexionar sobre nosotros mismos, cómo a veces se toman medidas tan extremas para dar un mensaje en pro o en contra de algo que esté pasando en la actualidad. Y con esto cerramos el expediente y lo guardamos en el archivero de lo extraño. Soy Roberto Camaño, su investigador de confianza, y esto fue Expediente 921. Nos vemos la próxima semana con mucho más aquí en este segmento donde hablamos de teorías conspirativas, hechos insólitos y alguno que otro crimen sin resolver o bueno, ya resuelto, en el programa Relax, y lo dejamos pues con lo que sigue en el resto de la tarde y pasen buen fin de semana. Adiós.